En esta parte, todo lo que sería agrodata, podemos observar la información relacionada a todo lo que sería la agricultura. Tenemos en este caso los precios de productos como la soja, el maíz, el trigo, sorgo, y esto lo que nos va a ayudar también a tener un panorama con respecto a lo que sería la agroindustria prácticamente. Tenemos dólares y el tipo de cambio oficial, tipo de cambio MEP, contado con liquidación, dólar blend, dólar blue, y tenemos los distintos commodities con las variaciones en un mes, en 3 meses, 6 meses, bueno, un año interanual, y tenemos la gráfica, también se puede ajustar a distintos precios. Tenemos en pesos argentinos, dólar oficial, dólar MEP contado con liquidación y el dólar blue. Así es como se ve reflejado en la gráfica. También podemos cambiar, en vez de que sea solamente el precio, sino el retorno acumulado con los distintos tipos de cambio y las distintas monedas, y el retorno logarítmico acumulado también. Esta es la variación porcentual desde aproximadamente 2013 hasta la fecha de hoy. Continuando más abajo, las relaciones entre los productos. Esto define el Z-score y el percentil, que indican si el ratio prácticamente está caro o está barato respecto a su historia del último año. Si tenemos una desviación de 1.5, significa que está caro o se puede considerar como caro, y si tenemos una desviación de menos 0.5 sería considerado barato. Los ratios entre granos son invariantes al tipo de cambio. Dividir soja y maíz por el mismo tipo de cambio cancela matemáticamente, dado a que el mismo valor en pesos argentinos, oficial o MEP o el blue inclusive, el selector de moneda no aplica en este segmento. Tenemos todo lo que sería el ratio de soja con maíz, soja trigo, maíz trigo, girasol soja, sorgo sobre maíz, el resultado de lo que sería el ratio, la media del histórico, el promedio de 3 meses, el promedio de un año, el Z-score. ¿Sí? Fíjense que acá esto es lo que hablábamos, esto prácticamente se considera como que está caro. Fíjense que se desvía al 1.93 de la media, esto estaría caro. Después tenemos otros que están por encima de lo que sería el promedio, a 0.56, 0.61, pero no llegan a superar ni siquiera el primer desvío de lo que sería el promedio. Acá tenemos el gráfico del ratio, cómo fue evolucionando. Podemos agregar otros ratios, por ejemplo el de la soja con respecto al trigo, y ver la comparación de cómo fue evolucionando históricamente. Tenemos acá el gráfico de correlaciones, pero el más importante, más que el gráfico, sería la matriz, donde se puede observar las distintas correlaciones. El que tiene mayor correlación, obviamente que la diagonal no contaría, pero el que tiene mayor correlación sería prácticamente el sorgo con el maíz, que tiene 0.6 de correlación, y después el resto ya se ubica por debajo de este ratio, que hablamos de 0.55, 0.51, hasta alcanzar el más bajo, si no me equivoco, será de 0.41, que es entre el trigo y el sorgo. Después tenemos más abajo futuros de MATBA-ROFEX, ¿sí? Esta es la fecha de vencimiento. Tenemos el valor, ¿sí? El último precio, el valor del bid, el valor del ask. Tenemos también, estos son los de soja, tenemos acá los de maíz, los de trigo, los de girasol, el de sorgo, y tenemos también las estadísticas de riesgo y retorno. ¿Sí? Podemos colocarlo en moneda del dólar oficial o en pesos argentinos a valor nominal, y la frecuencia podemos variar en diaria, semanal y mensual también, dejándolo así por defecto el retorno o riesgo de lo que sería un KGR en la soja del 27.6% con una volatilidad anual del 33.7%. Esto nos indicaría un Sharp de 0.74, el máximo drawdown que tuvo fue del 18.7% y el mejor día fue de un 20.9%, mientras que el peor día fue una pérdida o en negativo de 9.5%, y así con el resto de los commodities, de todo lo que serían maíz, trigo, sorgo, girasol. Bien, tenemos acá el riesgo de cola, lo que sería el value at risk, el 95% de confianza, pérdida máxima esperada en el 5%, peor de los días, y todo lo que sería el conditional bar, pérdida promedio dentro de ese peor 5% sobre 1%. Bien, y acá tenemos los distintos value at risk con los conditional bar. El de la soja, por ejemplo, tenemos con un 95% de confianza es de una pérdida de 2.1%, y con el 99% de confianza alcanza hasta el 6.6% de pérdida. En el caso del conditional bar, con un 95% de confianza alcanza un 4.3%, y el conditional bar del 99% de confianza
es de una pérdida de 8,5%. Y así funciona con lo que sería maíz, trigo, sorgo, girasol. Y tenemos también la distribución de los retornos diarios. Estos son más curvas de estadística para poder identificar cuál es la distribución de los retornos, bien, los más frecuentes y los menos frecuentes que se encuentran en los extremos. Y acá se pueden identificar también cuáles son aquellos que pueden llegar a tener por ahí variaciones o colas más pesadas de un lado del otro. Tenemos acá los precios de la pizarra, toda la información, y con eso completamos todo lo que sería el segmento de Agrodata.